días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos... Gloria al Señor por eso, amén. Muy bien, en esta oportunidad lo voy a invitar entonces a ponerse sobre sus hermosos pies y vamos a estar estudiando la palabra de Dios, amén. Amén. Diga conmigo, el que es de Dios, la palabra de Dios oye, pero el que no es de Dios, no la oye. Ahora diga conmigo, yo he venido a oír palabra de Dios. Gloria al Señor, amén. Abrimos nuestras Biblias, amados hermanos, en el libro de Miqueas capítulo 7, gloria al Señor, y el verso número 5. Libro de Miqueas capítulo 7 y el verso número 5. Algunos se preguntan, ¿y existe ese libro, pastor? Miqueas, gloria al Señor. Capítulo 7, versículo 5. En esta hermosa hora estaremos continuando, amados hermanos, con el tema el enemigo silencioso. ¿Cómo se llama el tema? En la parte número 2 estaremos estudiando este tema que es de vital importancia para nuestras almas. Amén, hermanos. Ahora sí, todos lo tenemos. Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Lo voy a repetir. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, ¿qué dice? Cuídate, no abras tu boca. Vamos a pedirle al Señor que nos ministre en esta oportunidad. Padre y Dios de los cielos, te damos gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, con una palabra revelada, una palabra que nos bendiga en esta noche, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. A ti damos gloria, a ti damos honra y a ti damos alabanza, Señor, porque tú eres merecedor y digno de que todos te alabemos. En el nombre de Jesús, un pueblo en victoria dice amén, amén. Puede tomar asiento, amados hermanos, gloria al Señor. Hablábamos, ¿verdad?, la semana, el estudio pasado acerca de este tema y decíamos la importancia, ¿verdad?, de no permitirle a los enemigos silenciosos que nos aborden nuestra vida, porque es un peligro que poco a poco, amados hermanos, vamos cediendo terreno y cuando menos acordamos el enemigo nos ha ganado la batalla. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Muy bien, pues hoy estudiaremos acerca de que este enemigo silencioso se encuentra en nuestra carne, en nuestra simiente. ¿Cuántos adoran al Señor? Diga conmigo, se encuentra en nuestra carne, en nuestra simiente pecaminosa. Fíjense, amados hermanos, que ahí en el libro de Miqueas la Biblia dice: no creáis en amigo ni confiéis en príncipe. Y dice algo que es donde quiero yo puntualizar el mensaje en esta noche: de la que duerme a tu lado, cuídate. ¿Cuántos varones se están cuidando de la que duerme a su lado? ¿Cuántos? Voy a repetir la pregunta. ¿Cuántos varones se están cuidando de la que duerme a su lado? Gloria a Dios. Aleluya. Y hermana, ¿cuántas hermanas se están cuidando de la que duerme a su lado? Algunos creen aquí, hermano, que cuando la palabra dice de la que duerme a tu lado, cuídate, creen que está hablando de la mujer, ¿verdad?, de la esposa. Ese ser divino que Dios nos ha puesto a nuestro lado. ¿Cuántos adoran a Dios? Pues déjeme decirle que no es de esa persona que la Biblia está hablando en este versículo, amén, sino que está hablando de cuidarnos nosotros mismos. La carne, diga conmigo, la carne, ¿verdad? La carne, amados hermanos, muchas veces nosotros decimos andamos bien, nos sentimos bien, pero la carne nos traiciona. ¿Cuántos alaban al Señor en esta preciosa hora?
Una de las consecuencias del hombre caído en pecado es que se volvió carnal. Diga conmigo, carnal. ¿Verdad? Es la consecuencia, hermano. El hombre andaba fino delante de Dios. ¿Cómo andaba el hombre? Andaba en el espíritu. Qué lindo un hombre que anda en el espíritu, ¿sí o no? Qué precioso es ver una persona que camina en el espíritu, ¿sí o no, mi hermano? Pero desafortunadamente, desde el Edén, el hombre dejó de caminar en el espíritu, y el caminar en el pecado lo conllevó a caminar como un hombre carnal. Diga conmigo, carnal. O sea, un ser pecaminoso, ¿verdad? En el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 1, lo voy a parafrasear, si quieres no lo lea, lo estudie después. En el capítulo 1, en el versículo 1 y 3, la Biblia dice que al hombre Dios lo creó conforme a su imagen y semejanza. ¿Cómo lo creó? Conforme a su imagen y semejanza. O sea, Dios creó un ser, hermano, con todas las cualidades de agradarle. ¿Verdad que sí? Pero en el capítulo 6 y el versículo 3, la palabra dice otra cosa muy diferente. Que el hombre llegó a un extremo que se arrepintió de haber hecho al hombre, porque sinceramente, dijo el Señor, Él es carne. Diga conmigo, carne. O sea, que el incurrir en el pecado nos hace convertirnos en un hombre carnal. Diga conmigo, un hombre carnal. ¿Verdad? Y la Biblia llama entonces a esta condición espiritual, lo llama naturaleza humana contaminada con el pecado. En otras palabras, cuando el hombre, amados hermanos, cae en pecado, se contamina. No anda puro. Por eso es que el hombre, cuando cae en pecado, no puede adorar a Dios. Y va a adorar a Changó, a Yemayá, a las 7 potencias. Poderoso. Va a adorar allá a la Virgen de Santa Goya. Hermano, y empieza el hombre, ¿por qué? Porque el hombre en su naturaleza va a tener el anhelo, el deseo de lo espiritual, pero desafortunadamente lo espiritual salió de él y entró entonces ahora lo que es como carnal, ¿verdad? Entonces es el conjunto de instintos humanos corrompidos. Eso es lo que es el hombre carnal, un conjunto de instintos humanos corrompidos con una inclinación heredada a lo malo, a lo sucio y a lo prohibido. O sea, cuando el hombre anda en la carne, anda carnal, ¿qué es lo que busca el hombre? Lo malo, diga conmigo, lo malo, lo sucio y lo corrompido. ¿Cómo usted entiende, hermano, que un hombre que sabe pensar, que es inteligente, de momento usted lo ve metido embriagado, o con una prostituta, o lo ve en homosexualismo? ¿Cómo usted entiende esa parte? Sencillo. Cuando se volvió carnal, este hombre le dio prioridad a las cosas prohibidas por Dios, que es sucio y que es malo y es desagradable delante del Señor. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Por lo tanto, el cristiano tiene que vigilarse a sí mismo. Por eso la palabra dice, de la que duerme a tu lado, cuídate. Cuídate, no es de la mujer, no es de la esposa. La esposa más bien ora por usted cuando adora a Dios. Hay hombres que solo pasan peleando con la mujer, hermano. La tienen como un verdugo, gloria a Dios para siempre. No, eso no es tu verdugo. Esa mujer es la mujer que Dios te dio ayuda idónea. ¿Para qué? Para ayudarte en tu casa, para ayudarte en tu ministerio, para ayudarte aún algunos hombres, hermanos, que la mujer nos ha terminado hasta de criar. ¿Cuántos adoran a Dios? Alabado sea Cristo. Algunos hombres que cuando
cuando se casaron, hermano, eran la mamá de los desordenados. Y la mujer lo ha ido acomodando. ¿Cuántos adoran al Señor? Era colérico y la esposa lo terminó de aconsejar porque era demasiado carnal y colérico, hermano, ¿verdad? Y ahí poco a poco la esposa, porque una buena esposa te cambia. ¿Cuántos dicen amén? Una buena esposa es un instrumento de Dios para ayudar tu vida. ¿Cuántos lo pueden adorar en esta hora? Amados hermanos, hasta la muerte nos tocará vivir con esta situación. ¿Con qué situación? Con la situación que tenemos una batalla con la carne. Las cosas de Dios, el Espíritu las anhela, pero la carne las rechaza. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Tendremos que vivir entonces con esto hasta la muerte. Venga por favor conmigo las Escrituras a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 42. Mire lo que dice aquí la Biblia. 1 Corintios 15, 42. Gloria al nombre del Señor en esta preciosa hora. Bendito su santo nombre, aleluya. 15:42, ¿lo tiene, amado hermano? Así que también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucita ¿en qué? En incorrupción. O sea, que esta condición, amados hermanos, la tenemos que llevar hasta la muerte, ¿verdad? Vamos a morir a la corrupción y vamos a vivir entonces a la bendición de Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta hora? También ahí en ese mismo versículo, en el versículo, venga por favor conmigo, en el verso número 53 y 54, mire lo que dice la Escritura. Porque es necesario que esto corruptible se vista ¿de qué? De incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida está la muerte. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Cuántos bendicen al Señor? Quiere decir, amados hermanos, que esta condición de la batalla entre la carne y el espíritu es hasta el final, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo decía que algunos serán salvos por el fuego. ¿Por qué? Porque mucha gente, amados hermanos, ya para Cristo llevárselo se apartará del Señor. Pero Dios en su misericordia lo va a arrebatar, lo va a sacar, gloria a Dios, para siempre de esa condición, para darle la victoria. Amén. Porque es que la carne se contamina. La simiente del hombre, ¿verdad? Desde que Adán pecó allá en el huerto de Edén, la simiente del hombre está caída. Entonces es un enemigo que silenciosamente camina con nosotros. Sin darnos nosotros cuenta, amados hermanos, a veces incurrimos en pecado. Y el problema de incurrir en pecado es que esa condición nos lleva a nosotros a ser hombres carnales. Ya conmigo, carnales. Qué lindo, que hay una solución para esto. ¿Cuántos adoran al Señor? Bendito Dios. ¿Tenemos que vigilarnos? Sí, tenemos que vigilarnos, gloria a Dios, para siempre. Es importante, de suma importancia, de que nosotros nos vigilemos cada día nuestra vida espiritual. ¿Cómo? Orando. Cuando usted ora, usted dice: Señor, ¿qué no te gusta de mí? No le vayas a decir: Señor, quita lo que no te gusta de mí, porque te vas a desaparecer. Dile: Señor, quita, ¿verdad? Pero poco a poco. Sí, hermano, porque a ciencia cierta a veces le pedimos cosas al Señor que así a lo loco, ¿verdad? Pero ciertamente, amados hermanos, todos tenemos cosas que tenemos que ir abandonando porque no le pertenecen a la vida espiritual, sino que le pertenecen a una vida que vive en la carne. ¿Cuántos adoran al Señor en esta preciosa hora? Muy bien, amados hermanos, mire lo que dice Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Porque sí es posible dominar la carne. ¿Cómo se domina? A través del poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo viene el Espíritu Santo? Mediante nuestras oraciones. Amén. Romanos, gloria al Señor, capítulo 8. Venga conmigo, por favor, a la Escritura. Libro de Romanos, capítulo número 8. Gloria al nombre del Señor.
Lo tenemos. Dice el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Y de qué más? Y de la muerte. O sea, ¿hay solución para aquellos que caminan en la carne? Sí, hay solución. ¿Cuál es la solución? Caminar en el Espíritu. Bendito Dios. ¿Verdad? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? Entonces, amados hermanos, la carne y el Espíritu siempre van a estar divididos. Venga por favor conmigo a Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Gloria al nombre del Señor. Gálatas 5:19. Dice la Escritura: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. ¿Qué dice? Os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué cosa? No heredarán el reino de Dios. O sea, ¿por qué el hombre no debe caminar entonces en los frutos de la carne? Porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos, amados hermanos, heredar el reino de Dios? Digo el apóstol Pablo: tengo que ponerme las pilas, no sea que siendo yo heraldo para muchos venga a ser eliminado. Heraldo heredero, ¿verdad? No sea, dice, tengo que correr la carrera con paciencia. No sea que siendo yo heredero para muchos, que muchos me tienen por heredero, yo mismo sea eliminado. Por lo tanto, amados hermanos, el cristiano tiene que estarse vigilando a sí mismo cada día, ¿verdad? No acostarse sin pedirle perdón a Dios. No acostarse sin orar por aquellos que lo persiguen, aquellos que le hacen daño, aquellos que te hacen la guerra, aquellos que te hacen la vida un yogur. ¿Cuántos alaban al Señor en esta? Tú tienes que orar por ellos, porque Jesucristo dijo, y lo simplificó así bien clarito, dijo, ¿qué recompensa tenemos nosotros si oramos por los que nos aman? Si oramos por los que nos bendicen. No, eso no hay recompensa. Por quienes hay que orar es por aquellos que nos persiguen, que nos hacen la guerra, aquellos que no están de acuerdo con nosotros. Por ellos hay que orar. Entonces, el cristiano está en la responsabilidad espiritual de estar clamando por su alma, vigilando su condición espiritual. Manifiestas son las obras de la carne. Amados hermanos, ahí vemos un listado que no es pequeño. No solamente que da un listado, sino que dice, y cosas semejantes a esta, por las cuales os amonesto, que los que las practican no heredarán el reino. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué al hombre le cuesta adorar a Dios? Porque ya no es espiritual. ¿Por qué? Porque cuando el hombre abandona su condición de Adán antes de pecar y cae en el Adán que peca, sencillamente ya su condición ya no es espiritual, es terrenal. Santiago dice incluso que la sabiduría del hombre que camina en la carne es terrenal, animal y diabólica. O sea, no es lo mismo que usted haga algo guiado por la sabiduría de Dios que guiado por su instinto carnal. Porque usted dice, lo voy a hacer así porque tú sabes, y ahí va la malicia, ahí va el pleito, ahí va la contienda, ahí va la disensión, ahí va el rencor, ahí va el odio, ahí va la amargura, ahí va el enojo, ahí va la miseria espiritual del hombre.
¿Cómo se llama eso? Miseria espiritual. Miseria espiritual. ¿Por qué? Porque ya no caminas como siervo de Dios, como hijo o como hija de Dios. Ya cuando tú dejaste de caminar en los dones del Espíritu, en los frutos del Espíritu, y empiezas a caminar en las cosas de la carne, ya tú abandonaste hace rato tu hombre espiritual. ¿Quién rábano le dijo a Adán que estaba desnudo? Poderoso Dios, aleluya. Yo no creo que una lechuga le haya dicho, ¿estás desnudo, Adán? Yo no lo creo. Su condición lo puso al descubierto. ¿Me explico? Por eso es importante que nosotros, amados hermanos, nos analicemos nosotros mismos. No esperes que otro venga y te lo diga, ¿verdad? Los que somos ministros de Dios, los que somos verdaderos creyentes, los que no queremos ser la vergüenza del Evangelio, sino queremos ser instrumentos de honra para Dios, estamos en el deber moral y espiritual de chequear nuestra vida espiritual. Alabado sea Dios, aleluya. ¿Somos espirituales o somos carnales? Amén, así es. Pablo exhorta a la iglesia de Corinto. Yo no tengo prisa con este mensaje, quiero llevarlo poco a poco para que entienda bien clarito. Pablo exhorta a los corintios y le dice, les he querido hablar como espirituales, pero no es imposible. Tengo que hablarles como a carnales, porque habían divisiones entre ellos. Porque una de las cosas que causa la carnalidad es divisionismo. ¿Cuántos lo pueden adorar en esta? Bendito su santo nombre. Si trajo agua, tome, hermano, por favor. Poderoso Dios, aleluya. ¿Alguien trajo agüita? Bendito Dios. Gloria al Señor. Vamos entonces a hablar de este enemigo, ¿verdad? Que está encubierto, es silencioso completamente. Y vemos cómo se va infiltrando poco a poco. Cómo comienza practicando algunas cosas que no debe de practicar. Amén. Entonces va cayendo a un estado donde va cayendo, amados hermanos, en una debilidad llamada sexualidad. La sexualidad, las relaciones sexuales, ¿verdad? Está fuertemente relacionada con un hombre carnal, ¿sí o no? Que no me diga amén, papá. A ver, hermanita, ¿sí o no? Alabado Dios, aleluya. Fíjese bien, el sexo lo hizo Dios para que el ser humano lo disfrute. Algunos me condenarán. ¡Ay! No, el sexo lo hizo Dios, lo voy a repetir, para que el ser humano lo disfrute. Alguien dice, no hable eso del púlpito, pastor, por favor. Cruz, 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 se vaya el diablo y venga Jesús. Dios, aleluya. Hay que hablarlo. ¿Por qué? Porque nuestros hijos están creciendo. ¿Me da cuenta? Le sale la manzana por aquí, el bigote por aquí. Ya usted ve que ya no se visten igual. Ya no ven las niñas igual. ¿Me explico? Entonces hay que enseñarles que para ir a la sexualidad hay que ir como Dios manda. Bendito Dios, aleluya. ¿Qué es lo que pasaba allá en Latinoamérica, amados hermanos? Los propios padres corrompían a sus hijos llevándolos a un prostíbulo. Es triste decirlo, pero es una cruda realidad. Estaba viendo un programa en mi país que lo estaban transmitiendo por internet acerca de un joven, que este joven, su primera vez que tuvo una relación sexual, lo llevó su propio padre. Y su propio padre lo llevó a un prostíbulo, y allá en ese prostíbulo lo contaminaron con el VIH, con el síndrome del SIDA. Y este joven con lágrimas en sus ojos dice, yo perdono a mi papá, pero me desgració la vida. ¿Por qué? Por la ignorancia. Hermano, tenemos que hablarle a nuestros hijos de la importancia de llegar al matrimonio, de ser posible virgen. Alabado Cristo, aleluya. Claro que esto no le gusta al diablo. ¿Sí o no? Permítame decirle, yo no llegué al evangelio desde un convento para acá. Yo soy gente de la calle. Anduve en la calle. Pasé por todas las cosas horribles del diablo, del pecado.
lo que proporciona el enemigo silencioso en nuestra vida, los deseos de la carne, el desenfreno. Pero he llegado a la conclusión, amado, que una vida bien aconsejada puede llegar hasta el altar con pureza en el nombre del Señor. No es un mensaje pasado de moda, no. Es un mensaje escrito por el Dios Todopoderoso que desea la vida eterna para el hombre. Bendito sea su nombre en esta hora. Entonces la sexualidad es algo natural, es bueno. Diga conmigo, es bueno. Fue creado por Dios, no fue creado por el diablo. El diablo lo pervertió, pero Dios fue quien lo creó. ¿Cuánto bendice la Señora en esta hora? ¿Verdad? Al hombre pecar, al hombre dejar de ser espiritual, cayó a ser ¿cómo? Carnal, ¿verdad? Adán pecó y después de que pecó se contaminó con el pecado y por eso surgió lo que hoy conocemos como la prostitución, la impureza sexual de todo tipo, la lascivia y otras suciedades sexuales como el homosexualismo, el lesbianismo y todo este género demoníaco que controla masas enteras. Mire, yo trabajé el día de ayer en la ciudad de Broward, en Pómpano, pero pasé por Broward porque anduve jalando materiales en esa área. Cuando usted baja a Oakland, hacia el East, hacia el lado de la playa, hay una área donde yo me quedé sorprendido y dije, qué barbaridad, qué potencia la que tienen los medios, qué potencia la que tiene la publicidad. Porque desde que entra usted a la US1, por todas orillas de la playa, de la US1, de Oakland para adentro, sobre todo la Dixie estoy hablando, hay banderas homosexuales en cada poste. Poderoso Dios, aleluya. Imposible que un cristiano no detecte el ambiente espiritual que se está moviendo en ese lugar. Alguien que camina en el espíritu, ¿verdad? Alguien que camina en la carne ni le importa. ¿Verdad que sí? Hermano, ¿cómo cuesta horrores mandar a hacer una cajita de tratados? Es una verdad. Es una realidad lo que estamos hablando hoy. Poderoso Dios, aleluya. Cuesta trabajo comprar un instrumento para la gloria y honra del Señor. Pero los homosexuales tienen vestida completamente de bandera toda esa calle principal de Oakland. ¿Por qué? Porque el hombre está caminando bajo los designios de la carne. Y cuando la iglesia no ora, cuando la iglesia no interrumpe, cuando la iglesia no predica, cuando la iglesia no expone estos puntos, el diablo coge una fuerza terrible en lo espiritual que contamina hasta nuestros propios hogares siendo cristianos. Poderoso Dios, aleluya. Ser un homosexual en el tiempo que yo me crié era una vergüenza. A mis 11, 12 años, recuerdo que la gente decía, ay, a ese se le mete el agua en la canoa. Aleluya. Aquello era una vergüenza. Hoy en día nuestros jóvenes ven esto con una total, amados hermanos, naturaleza. Ella es gay, él es gay. Reprendo al diablo en el nombre de Jesús, que esto se ha vuelto, amados hermanos, el pan de cada día en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en los lugares públicos y donde quiera que usted va, ellos han puesto bandera de gay. Gloria al nombre de Jesús por Cristo, que todavía tiene su espíritu para que le prediquemos a la iglesia la verdad del evangelio. No odiamos a los homosexuales, pero la Biblia dice que Dios detesta el pecado que ellos practican. Bendito sea el nombre del Señor en esta preciosa hora. Poco a poco Satanás ha ido ganando ventaja en la sexualidad del hombre. Es triste decirlo, amados hermanos, pero hoy en día el hombre le da lo mismo
estar con una mujer que estar con otro hombre. Es triste decirlo, pero hoy en día, amados hermanos, el hombre le da lo mismo guardarse para su esposa con temor, con temblor, como manda la Biblia, a cuidar la salvación y a guardar su hogar en santidad. Le da lo mismo que irse a revolcar con una cualquiera que no se sabe con cuántos hombres se ha acostado. Poderoso Dios, aleluya. Yo creo que es tiempo ya que nos amarremos el cinto y que enseñemos esta verdad, que la sexualidad es una bendición, pero hay que vivir como Dios quiere que vivamos, como hombres espirituales y no como hombres carnales. ¿Cuántos adoran al Señor? Dios, aleluya. ¿Cómo vive el hombre? En prostitución. ¿Cómo vive el hombre? En impurezas. ¿Cómo vive el hombre, amados hermanos, en este tiempo? En lascivias. El hombre se ha vuelto un lascivioso. Qué triste realidad la que nos ha tocado vivir. Amén. Entonces, el enemigo silencioso del hombre, tristemente, se ha venido metiendo en nosotros poco a poco. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuál es ese enemigo? La simiente caída. Diga conmigo, la simiente caída. ¿Por qué el hombre peca, hermano? Porque su simiente está derrotada. Entonces, esa simiente tenemos nosotros que levantarla caminando una vida del Espíritu. La única manera que usted puede vencer este enemigo es caminando una vida de pureza espiritual. Es caminando una vida, amados hermanos, sabiendo que Dios está con usted en el asunto y que usted tiene toda la autoridad de parte de Dios para rechazar las ofertas pecaminosas del diablo. ¿Cuántos lo pueden adorar en esta preciosa hora? La segunda cosa que entra poco a poco en el hombre cuando el hombre es carnal está relacionada con lo espiritual. Diga conmigo, con lo espiritual. Fíjese bien, el hombre es un ser religioso por naturaleza, religioso. ¿Usted no se ha dado cuenta que la gente dice, yo soy apostólico, católico, apostólico y romano? Y algunos son católicos, apostólicos y embusteros porque no practican tampoco el catolicismo. Poderoso Dios, aleluya. ¿Cuántos han oído eso alguna vez? Amén. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Esto, hermanos queridos, el hombre lo posee desde la misma creación. Esa es la tendencia de buscar, de relacionarse con algo divino, ¿verdad? Después de la caída del hombre, el ser humano siempre ha tenido la inclinación a buscar algo a quien adorar. Poderoso Dios, aleluya. Hablaba con una mujer esta semana y entramos a su casa a hacerle el estimado. Y cuando entramos a su casa tenía unos pichingos así grandotes. Hermano, aunque usted no lo crea, esa gente honra más los pichingos que nosotros al Dios soberano. Alabado Cristo, aleluya. Tienen más fe, están más aferrados a su creencia que muchas veces nosotros los cristianos, teniendo un Dios verdadero en el cielo que resuelve nuestros problemas. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Sea Cristo, aleluya. Y entonces yo iba tranquilamente para adentro, pero el pareja que trabaja conmigo no se la aguantó. Le dijo, señora, y ese montón de muñecos que usted tiene aquí. Le dijo, cállese. No se puede gritar delante de ellos. Mire usted qué reverencia. Igual que en la iglesia nosotros. Poderoso Dios, aleluya. Igual que en la iglesia evangélica. ¡Qué reverencia! Yo solamente analicé el panorama, amados hermanos. Y aquel que le gusta meterme en candela a mí, le dice, mira, él es pastor. Un día de esto tuve que reprenderlo. Sí, porque déjeme decirle algo.
¿Se acuerda aquella historia cuando Pablo, dice la Biblia, que entraba en Atenas y él oró por una muchacha endemoniada y la reprendió y sacó el demonio fuera? ¿Sabe por qué? Porque esa muchacha dice que leía las cartas y ella tenía un espíritu de adivinación, y ella decía, ahí van los hijos del Dios Altísimo. Pero no lo decía por glorificar a Dios, lo decía para que a Pablo le cayeran a palo. ¿Sabe por qué? Porque así estaba la cosa de fuerte en aquellos días. Hoy en día los siervos de Dios no nos caen a palo con garrote, ¿verdad? Pero cuando se dan cuenta que uno es siervo de Dios y está contradiciendo con solamente su presencia en un lugar donde se mueven este tipo de espíritus malignos, enseguida viene el palo para uno. Después le dije, mira, tú tienes que aprender dónde puedes decirlo y dónde no puedes decirlo. Porque él ha sido cristiano muchos años y está apartado del Señor. No haga juego de las cosas de Dios. Se lo tuve que decir. Pero lo que te quiero decir es que la señora dijo, es que mi esposo es palero. Poderoso Dios, aleluya. ¿Tú sabes lo que es eso? Me dijo. Ni me interesa, señora, le dije. Yo conozco uno que le da palo a esos paleros. Poderoso Cristo, aleluya. Se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuántos alaban, Señor? Bendito Dios, aleluya. Mire, hermano, me dijo, te voy a contar algo, pero no se lo digas a nadie. Le dije, se lo dije a la persona equivocada. Le dije, te lo voy a gritar por el Facebook, por YouTube. Se lo voy a decir a los hermanos de la congregación. Pero si me lo quieres decir, arriba, dígamelo. Me dijo, se echó a reír así con una sonrisita medio irónica. Me dijo, mi esposo, cuando se hizo palero, fue a una ceremonia donde le montaron un montón de cruces en la espalda. Y estuvo varios días que no podía dormir porque las cruces le sangraban. Ay, poder de Jesús, aleluya. Se le sanaron, me dice. Pero una cosa tan terrible, me dice, que ese hombre, cada vez que cumple años, las cruces se le ven en la espalda. No le pasa más en otro día, en otra fecha, más que cuando cumple años. Y ella creía que me iba a impresionar. Le dije, señora, usted lo que necesita es a Jesucristo. Usted a quien tiene que meter aquí no es a esa gente, esos pichingos que tiene aquí, sino traer al dador de la vida, al que murió en la cruz del Calvario por salvar sus pecados. Hermanos queridos, pero lo que quiero decir es, el hombre siempre va a buscar una alternativa cuando anda chueco. Amén. Los reyes en la Biblia, cuando se descarriaban, buscaban sacerdotes que le dijeran lo que ellos querían oír. Lo más terrible es cuando el pueblo anda chueco. Aleluya. Alabado sea Dios. Cuando el pueblo anda chueco, no quiere oír palabra de Dios. Lo que menos le interesa es que la palabra lo confronte. Lo que quiere oír es algo alternativo a su estilo de vida, que se acople. ¿Me están entendiendo? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Eso pasaba en la antigüedad. O sea, siempre ha pasado a través de la historia que el hombre busca, amados hermanos, algo alternativo para llenar su vacío. Los seres humanos tienen una necesidad, pero buscan algo distorsionado, como lo es la idolatría, como lo es la hechicería, como lo es las falsas religiones y todos sus derivados. Ahora, el hombre natural está bien. ¿Qué hay del hombre que tiene a Cristo? Porque el hombre que tiene a Cristo le cuesta trabajo obedecer la palabra. Alabado Dios, aleluya. Y adopta sus propias creencias estando en la iglesia. No es que no, él es religioso, hermano. Mis respetos, ¿verdad? Pero tiene sus propias creencias. Yo creo esto. A mí me enseñaron esto. Como gente que dice, es que mi abuelita me enseñó así.
Y tiene que venir esa roca para destruir ese fundamento mal formado, porque la abuelita enseñó así, porque su papá lo enseñó así, porque su mamita lo enseñó así, porque su profesor lo enseñó así. ¿Cuántos alaban al Señor? El hombre busca callejones alternativos para sentirse bien, ¿verdad? Va a la iglesia el domingo y el lunes está fornicando, adulterando, emborrachándose, fumando. El hombre sigue en su caminar como un hombre natural. Diga conmigo, me tengo que estar vigilando yo mismo. Porque ese enemigo silencioso llamado simiente caída va a querer entrar en nuestra vida. ¿Cuántos adoran a Dios? Va a querer entrar en nuestro círculo. Va a querer entrar a nuestros hogares. Y algunos que menosprecien esta palabra, porque habrá gente que menosprecia la palabra bendita, van a tener que sufrir las consecuencias. Usted tiene que aprender a vigilarse a usted mismo. Es hermoso cuando el creyente llega a un grado de madurez. Yo no tengo que estarle diciendo a mis hijos, vístanse así. No, ellos saben cómo tienen que vestirse. Bendito sea Dios. Van a jugar fútbol, van vestidos para el fútbol. Van a la playa, van vestidos para la playa. Vienen a la iglesia, tienen que venir vestidos para la iglesia. ¿Me explico? Son niños Alabado sea Dios. que todavía hay ciertos grados de tolerancia. Sin embargo, es hermoso tener una familia bien formada, ¿verdad? Aunque no es fácil y cuesta. No estoy diciendo que es fácil. Cuesta horrores formar una familia que ame la palabra de Dios. Es una realidad. Pero es hermoso tener una esposa que uno no está celoso con ella, que se va a ir con otro tipo. Bendito Dios, aleluya. Es hermoso, hermano, saber que tu esposa es una sierva de Dios. Es hermoso tener un esposo, diré a las hermanas, que saben que no anda viendo la placa de ninguna por ahí, la chapa, ¿verdad? Poderoso Dios, aleluya. Sino que tiene ojos para una sola mujer, esa es su esposa. Bendito Dios, aleluya. Ay, hermano, que esto se pone delicado aquí. Sí, porque hay gente que, no. ¿Qué es eso? Eso es la carne. Porque el Espíritu recibe la palabra y dice, Señor, mira, como yo no me he examinado, esa palabra me está taladrando. Como un periódico que había allá en mi país que le llamaban El Tornillo Sin Fin. Aleluya. Y una vez le pregunté a un universitario, venga acá, ¿y por qué ese periódico, esa revista le llaman El Tornillo Sin Fin? Me dice, ay, hermano, porque ese tornillo lo meten hasta sacar todo lo malo que tenían los políticos. Y no le daba fin, sacaba y sacaba y sacaba. Entraba hasta lo más profundo. ¿Cuántos alabanzas? Aleluya. Hermano, más profunda es la palabra que taladra hasta nuestro hueso. ¿Cuántos se llaman en esta hora? Aleluya. Taladra para transformar nuestra vida. ¿Verdad que sí? Taladra para bendecir nuestras almas. Es bien hermoso tener la paz de Cristo. Saber que tu esposo, donde quiera que esté, ese hombre vive para ti, para tu familia. Amén. Y usted dirá, ay, hermano, eso no es nada. Hermana, no quiera saber cómo está el mundo allá afuera. Aleluya. Yo me quedo perplejo de ver la gente que camina en la carne, cómo camina sin temor de Dios. Por algo Dios me estimuló a predicar esta palabra en el día de hoy. Bendito Dios, aleluya. Pero el hombre siempre busca alternativas. No busca esa palabra que le taladra el corazón, que le remueve la escoria, la basura que el diablo quiere colocar en lo más profundo de su alma. ¿Verdad? Busca la alternativa. No, espérate. Yo quiero un mensaje más emocionante.
Un mensaje que me toque las emociones, que salte en una pata. Aleluya. No, lo que necesitamos es un mensaje que nos transforme desde adentro hacia afuera. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Porque mucha gente transformadita por fuera y por dentro está, ay, ay, ay. Poderoso Dios. Aleluya. ¿Sabe una cosa? Lo interno se exterioriza. Tu exterior dice cómo está tu condición. Por eso es importante que nosotros no busquemos alternativas en el momento de buscar la palabra que Dios quiere darnos, sino que busquemos lo que es agradable delante de Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor? Sea Cristo. Aleluya. En tercer lugar, este enemigo silencioso, llamado nuestra simiente caída o nuestra vida carnal o carnalidad, tiene una fuerte relación con el tema de nuestro prójimo. Fíjense bien, el hombre no fue creado para vivir solo, hermano. Desde el principio Dios vio que el hombre estaba solo y dijo, no, este hombre solo no está pensando bien. Vamos a hacerle una ayuda idónea. Alguien que lo ayude, ¿verdad? A llevarle la comidita caliente. Gloria a Cristo. Aleluya. Que se la ponga con amor. No que se lo tire de la otra punta del plato. Que se la ponga como con amor. Entonces el hombre no fue diseñado, amados hermanos, para vivir solo, sino que el hombre fue diseñado por Dios para tener una relación no solamente con el cónyuge, sino con el prójimo. La gente, amados hermanos, que no se lleva bien con el prójimo es un mal cristiano. Poderoso Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque solamente el 30% de la obra que Dios va a hacer contigo la hace dentro de la iglesia. El 70% de la obra que Dios quiere hacer contigo lo hace con el prójimo, con el que no conoce a Jesús. Lo hace con el necesitado de Dios. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Entonces, el Señor quiere, amados hermanos, que nosotros tengamos amistad. Se puede tener amistad no con el mundano, sino con la persona. No con la forma o el estilo de vida de esa persona, sino con la persona. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? ¿Para qué? Para ayudarlo a entrar. Dice la Biblia que a unos tenemos que ayudarlos a qué? A entrar. Ese amor ajeno. Amén. Pero la naturaleza está contaminada. ¿Cómo está la naturaleza? Contaminada. Y como está contaminada, el hombre se vuelve, escuche bien, egoísta, lleno de sentimientos malignos contra el prójimo, se vuelve en enemistades, en celos, en envidias, en pleitos y en odios. Entonces, cuando tu relación está así, que hay un vecino que te saca la piedra, hay un vecino que te revuelve los hígados, las bilis, hay un vecino que cuando tú lo miras te da dolor de estómago, dolor estomacal. Cuando ese vecino siente que se te paran los pelos del cráneo, se te sube la sangre, se te pone caliente la sangre. Amados hermanos, eso quiere decir que tu relación con el prójimo no anda muy bien. No anda muy bien. Pregunto, ¿es agradable esto delante de Dios? ¿No debería usted mejor predicarle a ese vecino mundano? Hablarle de Cristo a esa vecina inconversa. ¿No debería usted, amados hermanos, relacionarse mejor con aquellos que no tienen a Cristo como Señor y Salvador? Yo creo que sí. Yo creo que necesitamos relacionarnos con ese prójimo. ¿Cuántos bendicen a Dios? No debemos de ser malignos, de malos sentimientos. ¿Cómo es el hombre sin Cristo? De malos sentimientos. Celoso. ¿Habrá hombres celosos en el Evangelio? Poderoso. Le estoy preguntando, aleluya.
Ay, hermano, tú no le puedes quedar viendo a la esposa porque se pone. Ay, ay, ay. Cambia de colores. Se pone azul como los pitufos. El celo no es de Dios. ¿Verdad que no? Había un hermano que yo siempre digo que decía: pastor, exhorte al músico que me está mirando la mujer. Y yo le decía: hermano, dile a tu mujer que se vista como una sierva de Dios, para que no te la mire. Porque a veces la mujer da lugar a esas cosas. Y el marido deja también que se la miren. Aleluya. No te quejes. Había uno que decía: es que la mujer mía tiene lo suyo. Y un día llegó otro hermano y se la llevó. No sé si era hermano de él o del diablo, hermano, pero que se la llevó, se la llevó. Aleluya. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando camina con Dios, anda en el espíritu, pero cuando se desvía un poquito, cae en la condición. Hay un enemigo que entra, que se llama carnalidad, ¿verdad? Y no solamente el que se la lleva es malo, sino el celoso también. El que vive en pleito, en celos, en contiendas, en enemistades. El creyente no puede vivir en enemistades. ¿Me explico? El creyente, amados hermanos, tiene que tener paz, de ser posible, con todos, dice la palabra de Dios. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero antes de la santidad es la paz con todos. Es imposible que usted tenga santidad si usted primero no tiene paz con el resto de las personas, aunque no tengan a Cristo. A su nombre, gloria en esta hora. En cuarto lugar, amados hermanos, esta condición espiritual, ¿verdad?, llamada simiente pecaminosa, está relacionada con nosotros mismos. ¿Con quién está relacionada? Con nosotros mismos. Ajá. El hombre perdió el amor propio y eso lo transmitió genéticamente a los descendientes, ¿verdad? Por eso hoy tenemos tanto hijo que dicen: no, si mi papá lo hizo así. Por eso nosotros, los padres cristianos, tenemos que tener cuidado cómo educamos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son una esponjita, hermano, que todo lo absorben. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. Bendito Dios, aleluya. ¿En qué es lo que tenemos que enseñar? En la palabra de Dios. ¿En qué lo tenemos que enseñar? Tenemos que enseñarles el amor hacia el prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fíjense bien, eso nosotros lo podemos transmitir. Amén. O sea, o usted vive una vida, amados hermanos, una vida de pasión por Cristo, o vivirá una vida de pasión y de sentimiento hacia las cosas corruptas. Usted escoge. ¿Cómo quiere vivir? ¿Quiere vivir usted apasionado por Jesús? Porque el que vive en el Espíritu camina apasionado por Jesús, por las cosas del Espíritu. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos apasionados por Cristo? Alabado Dios, aleluya. ¿Cuántos de los que estamos aquí no queremos caer en esa condición carnal? Amén, gloria a Dios. Hermano, una persona en la carne, como lo llama la Biblia, es una persona que no tiene temor de Dios. No le importa el prójimo, ni le importa un bledo cómo le vaya al prójimo. Amén. Pero cuando usted tiene a Cristo, usted tiene el amor de Dios hacia la persona con la que ustedes se relacionan. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos vamos a relacionar con amor con las demás personas? Gloria al nombre del Señor. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17, 9. Libro de Jeremías,
capítulo 17. Versículo 9. Mira lo que dice la Biblia. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo es el corazón? Engañoso y perverso. O sea, que el hombre tiene que cuidarse de sí mismo. Yo decía el otro día que yo leí un libro que se llama El lado bueno del alma, ¿verdad? El lado bueno del alma es cuando la gente hace un favor, pero no está buscando beneficiar a la persona que le está haciendo el favor, sino que esa alma lo que está buscando es beneficiarse a ella misma. Porque el corazón, dice la Biblia, que es como engañoso. ¿Y qué más es? Perverso. Dice, ¿quién? Hermano, necesitaremos nosotros vencer este espíritu o esta situación pecaminosa en nuestra vida. ¿Lo necesitaremos vencer? ¿Sabe cómo vencerlo, verdad? Viviendo una vida de espíritu. Gloria a Dios. ¿Verdad? Que cuando usted diga esto es así, porque esto es así, usted está convencido que está haciendo la voluntad de Dios. Qué hermoso, hermano, es dar pasos nosotros, no pasos en blanco, en falso, sino pasos contundentes, claros y precisos, sabiendo que lo que hacemos va de un corazón noble, bien intencionado y conforme a la voluntad del Rey. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta hora? Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Vean conmigo, por favor. Marcos capítulo 7. ...21 al 23... Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Quién dijo esta palabra? Dios, Jesús. Amén, hermano. Cuántas cosas salen de dentro del corazón del hombre. Por eso es muy importante que nosotros cuidemos nuestra vida espiritual. Si nosotros no cuidamos nuestra vida espiritual, lo que va a salir de dentro de nosotros es una fuente de agua salada. Y no puede salir de una sola fuente agua dulce y agua salada. No puede salir. O somos de Jesús o vamos a destilar agua salada. ¿Cuántos adoran al Señor? Bendito Dios, aleluya. Tengo un par de citas más que quiero compartir con usted. Jeremías capítulo 8, versículos 4 y 5. Ya que si el hombre camina en el Espíritu, se va a mantener saludable espiritualmente. Pero si el hombre se aparta de las cosas de Dios, entonces va a caer en una condición carnal. Y por ende, pues va a pasar por todas estas situaciones que hemos antes mencionado. Gloria al nombre del Señor. Jeremías capítulo 16. La cita que dimos fue ¿cuál? 8, 4 y 5. Jeremías. Ahí está. Gloria al nombre del Señor. Jeremías capítulo 8, 4 y 5. Dice así la Escritura. Porque es este el pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua. Está preguntando. Abrazaron el engaño y no han querido volverse.
el 4 dice, les diré a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae, no se levante, el que se desvía, ¿qué dice? No vuelve el camino. El 5 entonces dice, porque es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Pocas palabras, amados hermanos. Nosotros decidimos si caminar todo el tiempo en la vida espiritual o nosotros queremos volvernos a la rebeldía. Porque cuánta gente camina fino con el Señor un tiempo y después vuelve otra vez a la rebeldía. ¿Cómo se llama esa condición? Lo hemos hablado durante todo el servicio. Una condición pecaminosa, ¿verdad? Carnal. Lo que antes te bendecía, hoy te cae mal. Lo que antes te alegraba, hoy te molesta. Lo que antes te llenaba tus expectativas, hoy te desagrada. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? ¿Por qué pasa eso? Porque el pueblo se vuelve a la rebeldía, ¿verdad? ¿Y por qué se vuelve la rebeldía? Porque cae en una vida carnal. Silenciosamente, este espíritu de carnalidad se va metiendo en la iglesia, se va metiendo en el creyente, y cuando el creyente viene a ver, amados hermanos, ya el creyente está totalmente contaminado. Cuando quiere levantarse, le pasa como Sansón. Habrá gente, hermano, que peca y Dios lo levanta, que peca y Dios lo levanta. Pero va a haber un momento que no vas a poder salir de ahí. Dios le da la oportunidad al hombre, hermano, para que el hombre se levante, para que el hombre no vuelva a caer en las maldades que antes caía. Hermano, con todo su respeto, pero yo le digo al Señor, Señor, no permita jamás que yo vuelva al lugar donde tú me sacaste un día. Porque a veces, hermano, estamos tan limpitos, tan bendecidos, que se nos olvida de dónde Cristo nos sacó. Se nos olvida la gran obra transformadora que hizo el Espíritu Santo, el gran perdón de pecados que hizo el poder de la sangre de Cristo en nuestra vida. Se nos olvida. Ahora creemos que nos la merecemos, que me tienen que dar un cargo. Dios me tiene que dar un cargo porque yo me lo merezco, porque tengo talento, porque tengo madera para dar. ¿Quién te dijo semejante cosa? Estamos sirviendo por su gracia y por su misericordia. Bendito el nombre del Señor en esta hora. Yo, como siervo de Dios, no puedo ponerle condiciones al Señor. Yo he visto, hermano, ministros que se han levantado al mismo tiempo que me levanté yo, que el Señor me permitió levantarme a hacer la obra de Dios, que hoy en día pastorean iglesias 3, 4 y 5 veces más grandes que esta. Y sabes una cosa, jamás he cuestionado a Dios. Yo le digo, Señor, tú sabes lo que estás haciendo, sea conforme a tu voluntad. Bendito sea su nombre en esta hora. Porque si yo me rebelo, el daño es para mí. Amén. Gracias, Dios mío. ¿Me explico? Si usted se revela porque usted ve a otro bendecido, el daño es para usted. Alabado Dios, aleluya. Mire, hermano, con cada palabra que hemos leído en los frutos de la carne, en las consecuencias de caminar en la carne, con cada palabra pudiéramos hacer una vigilia en esta noche. Poderoso Dios, aleluya. De las cosas que hace la gente cuando cae en esta condición espiritual. Pero en esta noche, usted y yo hemos sido llamados a derrotar el caminar en la carne y a caminar en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Porque ninguna condenación hay, dice la palabra, para los que estamos en Cristo, para los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu del Dios Santo. Bendito sea su nombre en esta preciosa hora.
¿Cuánto nos animamos a seguir caminando para Dios? Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto nos animamos a seguir llevando nuestras familias a la santificación? Bendito Dios. A seguir llevando nuestra casa. Hermano, no mire a los lados, mire para adelante. Si yo me pongo a ver para los lados, me desanimo. Si me pongo a servir a Dios por dinero, hace rato me hubiera ido. Si me pongo a servir a Dios porque la gente me dé aplauso, hace rato no estuviera predicando la palabra del Señor. Si estuviera predicando porque la gente me diera porra, hace rato. Porque mire lo que le pasó a Cristo. Cuando Cristo entró a Jerusalén, la gente tiraba palmas, hojas de palmas, la gente tiraban los mantos. Y cuando Jesús entraba en aquel burriquito, decían: Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Hijo de David. Hosana al Señor en las alturas. Pero esos mismos que decían Hosana fueron los mismos que cuando aquel gobernante romano dijo: le voy a soltar a uno, ¿a quién quiere que le suelte? ¿Al que anda en el espíritu o al que anda en la carne? Aquella misma multitud, porque la Biblia dice que quienes entregaron, quienes dijeron que la sangre de Él venga sobre nosotros, fueron los mismos israelitas. Aquellos mismos que decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora decían: entréganos el que anda en la carne. Entréganos, danos a Barrabás. ¿Y qué hago con Cristo? Crucifícale, crucifícale. Poderoso Dios, aleluya. Si Cristo hubiese predicado por la porra de la gente, Cristo no hubiese llegado hasta la cruz. ¿No ves que Pedro le dio un consejo? Le dijo: hombre, Señor, cuando él dijo: mañana me van a entregar, tengo que ir a la cruz. Hombre, Señor, le dice Pedro, pero que no te pase eso. ¿Cómo te va a pasar eso a ti? No vayas. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. En otras palabras, su mente estaba clara que Él había venido a la tierra. Él no dependía de la opinión de la gente. Cuando llegó el discípulo y la madre le dijo, la madre lloraba y le dijo: mira, es ahí tu hijo, es ahí tu madre. Ocúpense de ustedes mismos, les quiso decir. Termino con esto, hermano. Ocupémonos de nosotros mismos. Poderoso Dios, aleluya. No esperes que nadie te venga a exhortar. El siervo de Dios es irreprensible. Bendito Dios. Hay gente que busca consejería y no agarra consejo. Hay gente que no le gusta que le exhorten, ¿verdad? Hasta con la palabra se enfada, porque a veces no es que lo exhortan, sino que es la palabra. Gloria a Dios. Es la palabra, hermano. Yo reconozco que sin la palabra no fuera creyente que soy. Amén. Porque la palabra es como martillo que quebranta la piedra y el corazón más duro lo rompe. No tengo otra alternativa que llorar delante del Señor y decir: Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Cuando dice amén. Entonces, amado, en esta noche el consejo de Dios para nosotros es: examinémonos. Examinémonos cómo hablamos, cómo nos comportamos. Examinémonos. Porque muchas veces, si no ofendemos en palabra, ofendemos con una actitud, con un rostro. ¿Verdad que sí? Alguien dijo: tú no tienes la culpa de la cara que tienes, pero sí de la cara que pones. Alabado sea Dios, aleluya. Pero mire, hermano, cuando la gente tiene buena actitud, aunque sea feíto, Dios lo pone en gracia. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Es verdad o es mentira? Amén. ¿Verdad? Sí, no importa que usted sea feíto, hermano, pero cuando Dios está con usted. ¿Por qué usted cree que usted ve en el Evangelio unos hermanitos que son hermanos feitos, casados con hermanas bonitas? La gracia, mi hermano, la gracia.
La gracia que vino sobre ti. Algunos que ahora que están casados presumen de machos men. ¿Verdad? Ahora que están casados, no, porque yo en el mundo, yo tenía 2 y 3 mujeres. Mentira. Alarde puro. Alguien diga aleluya. Hermano, si te miraron por misericordia, mejor vamos a dejarlo hasta ahí. Amén. Gloria a Dios. Ya lo veo ya medio ministrado, así que vamos a dejarlo hasta ahí. Amado, la palabra de Dios dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor dice a la iglesia. El enemigo silencioso de nuestra vida que estudiamos hoy es la simiente pecaminosa, la carne, la carnalidad. Amén. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara